Castañeda. Sí, pero la gente cree que Castañeda va a eliminar los comedores populares. Es decir, esa campaña tuvo éxito. Tuvo éxito, pero en un momento distinto. Yo no creo que en este momento, cuando están las tendencias, repito, esa es por la experiencia en elecciones, en general en el mundo, ¿no? Cuando están establecidas las tendencias 2 semanas antes del fin de la elección, de esta primera vuelta, ya va a ser muy difícil que esa campaña, habiéndose incluso repetido, habiéndose establecido antes, tenga éxito ahora. No creo que eso produzca una variable fundamental en la tendencia por Toledo. Tú has señalado, Jaime. Es decir, es claro que existe desesperación en el campo contrario a Toledo. Es decir, la intensidad y la densidad de la campaña hacen que utilicen una serie de recursos y por lo tanto uno de ellos, es decir, tergiversar por ejemplo la declaración de Toledo para convertirlo en contracampaña, pierden efectividad porque está acompañada por un conjunto de otros mensajes de contracampaña, que es distinto a lo que ocurría 6 semanas atrás o algo más en el caso de Castañeda. En ese sentido estoy de acuerdo con Hugo. Ahora, claro, nada de esto está determinado. Estamos en un país de altísima volatilidad donde efectivamente cualquier cosa puede ocurrir, pero todo parece indicar, por lo menos hasta ahora, que esto no va a mellar significativamente el ascenso de Toledo y vamos a llegar probablemente el día 9 con 2 candidatos que más o menos pueden tener un márgenes de votación más o menos estrecho, la diferencia entre ellos estrecho, y ahí donde creo que queda seriamente dañado la figura del ingeniero Fujimori, porque gran parte de ella se había construido sobre la base de ser el hombre invencible, y ahora es un hombre vulnerable. Y eso es fundamental, particularmente en un camino a segunda vuelta. Ahí llama la atención cómo en la campaña de Fujimori desaparece el ingeniero Fujimori. Yo creo que es evidente que durante su campaña más bien predominan los eslogans, Perú, país con futuro, etcétera, etcétera, y desaparece el candidato, porque se da por entendido que es presidente, y eso no ha dado resultado. Creo que ha sido una equivocación de estrategia y de los estrategas de Fujimori. Parecido al los 95. resultados, las cifras lo están demostrando, pero ¿no? todo el país ha sido llenado con pintas de Perú, país con futuro y Perú 2000. Sí, pero Fujimori ha desaparecido. Fujimori, pero él personalmente no está. Como que el candidato desaparece, se retira, ¿no es cierto? Y no es plenipotenciario de su campaña, no la representa, no la encarna. En el 95 no es posible que un candidato no encarne su campaña, no puede ser un fantasma. Pero Hugo, quizá tiene que darle el forma. problema es la propia limitación. Lo que era ventaja, es decir, ser presidente candidato, lo convierte ahora en una limitación. Porque al convertirse en candidato, va a aparecer claramente que está haciendo uso de los recursos del Estado, porque le van a decir, señor, usted está utilizando el avión presidencial, qué sé yo, todo lo que puede utilizar un candidato, ¿no? Me permite, tenemos que ir a una pausa comercial y con este mismo tema acerca de este Fujimori ausente. Y no sé cómo, de dónde viene el consejo a la decisión. Los escenarios son distintos, ¿no? O sea, un escenario de una guerra en donde la nación está en juego. Pero no solamente en la guerra, sino no es el mismo escenario en donde él va a participar en una campaña como, al igual que los otros, en un escenario de una guerra, él es el representante de todos los peruanos y todos se pusieron, hubo un acuerdo incluso de evitar el tema de la guerra y de ponerse todos detrás del presidente Fujimori mientras durara los enfrentamientos bélicos, ¿no? En este caso es totalmente distinto y yo creo que lo que ha hecho variar definitivamente la campaña es el tema famoso de las firmas, ¿no es cierto? O sea, de repente eso ha hecho modificar la estrategia que tenía. Incluso me he dado cuenta que en la encuesta de apoyo, después de la renuncia de Medellín y Sichuan, la sensación de la gente del régimen permanente que se ejerce de modo constante y omnipresente. Por ejemplo, tienes el Profam que está funcionando, que forma parte en cierto sentido de la campaña, el PRONA, tantas veces denunciado, que además está detrás de las campañas específicas de algunos de los candidatos. En fin, todo el aparato del Estado está movilizado en una especie de movilización, valga la redundancia, permanente a favor de la candidatura del presidente Fujimori. Entonces, quizás hace años, ¿eh? O sea, pero ahora hay una intensificación. Hay un punto, Jaime, hay que mirarlo también en el largo plazo. El segundo periodo del presidente Fujimori es un periodo que lo distingue del primero, en donde la opinión pública establece un contrato con el presidente Fujimori que le da apoyo y que termina con el voto del 95, que es un voto de premio. A partir de enero del 96, esto
de alguna manera se convierte ya en un contrato en donde en cualquier momento se puede romper, y se rompe. Acordémonos que en julio del año 97, la intención de voto y la aprobación de la gestión del presidente Fujimori es el punto más bajo de los 10 años. Llega a 20% según una de las empresas encuestadoras. Ese es el momento más bajo y donde la oposición no logra canalizar para sí, digamos, lo que podría ser un fortalecimiento de su imagen. Allí el presidente Fujimori comienza a recuperarse, y se recupera, y a partir del año 99 desarrolla lo que tú has señalado, una campaña donde el aparato del Estado en su conjunto forma parte de su partido, es su maquinaria electoral. ¿Que le da ventajas? Claro que le da ventajas. La ventaja es que tiene 40%. El punto es que esto también tiene límites. Y lo que parecía justamente una maquinaria y un candidato invencible, ahora, a la luz de los acontecimientos en términos de incremento de intención de voto de Toledo, pierde esa singularidad que le había dado su figura como candidato, pero que lo realizaba como presidente, que era imbatible. Porque no sé si ustedes quizás van a compartir esta idea. Mucha gente decía, yo votaré por Fujimori porque no hay alternativa. El punto es que mucha gente ha encontrado en Toledo una alternativa. Y eso crea en la mente de los electores, pero también en el ánimo de los candidatos, escenarios evidentemente distintos. No me quepa la menor duda que al nivel de los estrategas del gobierno, de aquellos quienes habían pensado que esto sería una elección donde se la llevaba fácil el ingeniero Fujimori, en este momento cunde la desesperación. Si no veamos a aquellos medios adictos al gobierno, cómo se están comportando. Has dicho que el 40% es un logro de Fujimori a estas alturas de la campaña, pero también hay un 70% consistente que quiere un cambio en el Si él se pone al nivel de ellos en un debate, lo que hace es levantarlos a ellos a su nivel innecesariamente, y entonces, y por otro lado, si algo dice, de repente podría ser tomado, no quiere cometer ningún error. Supongo yo que esa es la razón, pero la pregunta es... Lo que está dejando es que entre los candidatos de oposición debatan para definir cuál de los candidatos de oposición es el que se va a enfrentar a él. Y seguramente... Y no había un debate en realidad, ¿no? Había una presentación de 3 discursos. Me parece que no había ni siquiera público, ¿no? Los asistentes eran básicamente periodistas y gente de medios de comunicación. Entonces, no era un escenario difícil, pero es un escenario en donde la oposición ha vuelto a presentar sus propuestas. ¿Hubiera hecho mal participar o bien? Tengo la impresión... desde el punto de vista de la intención de voto. Yo creo que ¿cómo se llama? El debate no tiene este debate o esta presentación, si bien es interesante planteamiento informativo para la gente, no tiene incidencia en la conformación del voto. E incluso las experiencias dicen que ni siquiera los debates entre candidatos a veces influyen decisivamente en la conformación del voto final. Traigo a la memoria el debate entre Vargas Llosa y Fujimori. Fujimori estaba en ascenso, indetenible. Vargas Llosa fue ampliamente superior. Pero eso no varió, sin embargo, ¿no es cierto? La condición del voto final. Hay estudios, estudios que sí sostienen lo siguiente. Efectivamente, el debate no va a generar migraciones, cambio de voto, pero lo que sí genera es el debate sobre el debate. Eso sí. De eso sí es importante. Es por eso que cuando en el año 90 Fujimori muestra la carátula de un diario local que ya tenía, digamos, el titular, era parte de eso. Fue bien manejado el post-debate. Ya a Castañeda Locio en su conferencia de prensa luego de su intervención en CREA. En realidad era la gran expectativa de un sector, digamos, que se concentra el voto opositor y que no resultó. Acordémonos que creó mucha expectativa porque crecía y no hablaba. Y cuando habló comenzó a descender. Bueno, sería injusto decir que porque habló en realidad comienza a descender, porque ahí en realidad la maquinaria también contra Castañeda fue muy fuerte, pero mostraba debilidades. Un caso parecido al de Pérez de Cuéllar, ¿no? El mito, ¿no? Del hombre que podía resolver los problemas y que cuando empieza a hablar se disuelve, ¿no? En el caso de Castañeda hay un hito que habría que revisar, o sea, el momento en que se comienzan a conformar las listas para... En una sola vuelta, todo se termina en 9. Claro. Pero todos tienen conciencia que esto terminará en realidad 2 meses después. Claro. Por lo tanto, el resultado electoral tendrá impacto sobre la opinión pública. Y
generalmente en los estudios que se hacen en otros países, esperemos que sea en el nuestro, cuando se le pregunta al día siguiente al elector, ¿por quién votó usted? ¿Saben lo que sucede? Al que gana, el que tiene tendencia en su vida, crece. La gente se reubica según el resultado electoral. Y entonces, de mi punto de vista, si es que llegamos al 9, con las tendencias de ahí donde se acorta la distancia entre el presidente Fujimori y Toledo, puede ganar la primera vuelta el presidente Fujimori, pero queda derrotado, imagen de derrotado. En cambio, el que pierde la elección en primera vuelta, pero queda segundo, tiene la imagen de triunfador. Y ahí se inicia, obviamente, una segunda fase de esta elección, pero el mecanismo de la segunda vuelta siempre, aquí, lo vimos en el 90, pero también en todos los países, hace que se polarice. Cuando tú hablabas de guerra del año 95, en realidad acá la campaña electoral es una guerra por otros medios, siempre. Una guerra civil por otros medios. En el tema de la segunda vuelta hay dos cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, ya hoy día Federico Salas ha dicho que él no va a votar por el candidato de oposición, sino que dejaría en libertad a sus seguidores para que voten, si es que él no pasa, obviamente, porque él está seguro que va a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y el otro tema que hay que ver es, en realidad, si el presidente o la campaña del gobierno no lo va a llevar en estos 15 días finales a un RUS final. Y de repente un tercer punto, a un RUS final que lo deje ganando en primera vuelta. A Fujimori. Y un tercer punto sería un análisis que ha hecho Felipe Ortiz de Ceballos en Perú Económico. Dice que la posibilidad de que se vaya a una segunda vuelta legitimaría la elección de Fujimori. Una elección de Fujimori en segunda vuelta lo haría mucho más legítimo frente a los ojos internacionales. Sí, pero políticamente más débil. Políticamente más débil porque si es que él gana la primera vuelta, no gana en primera vuelta, sino gana la primera vuelta, su lista parlamentaria estaría quizá alrededor del 30%. Y un régimen construido sobre la base de la concentración del poder, que tenga un escenario en donde tiene un parlamento que no tiene mayoría, ese es un escenario en donde no solamente no está acostumbrado al presidente Fujimori a manejar, sino que su propia naturaleza de líder político con rasgos autoritarios es la gran negación, ¿no? Yo tengo la impresión que en el Congreso, salvo la lista de Somos Perú, que tiene personalidades realmente rescatables, ¿no? Las otras listas no hay personas, aparte de Carlos Ferrero, no sé, ¿no? O sea, no recuerdo algún otro nombre en Perú posible. En cambio, en Somos Perú uno puede ir comenzando por Macías o Planas o Bruce, puede buscar nombres permanentemente, ¿no? En la lista de Solidaridad Nacional es Fara y Chela Frandejaca, pero o sea, no recuerdo tampoco muchos nombres más, ¿no? Entonces, obviamente los que salgan van a estar bajo el liderazgo de los ya en este momento, luego de 10 años de gobierno, recorridos parlamentarios de la mayoría, Antes ¿no? de pasar al tema del Congreso, permítame que los interrumpa, del próximo Congreso, qué escenarios puede haber ahí. Preguntémonos si puede o no Fujimori ganar en primera vuelta, es decir, ganar las elecciones en primera vuelta. Las tendencias dicen que no, las encuestas dicen que no en este momento. Pero claro, si hubiera este rush final, como señala Juan Carlos Valdivia, de las últimas 2 semanas, y ahí se dice 4 o 5 spots que tiene preparados el presidente de la República, por eso es que la televisión se abriría en las últimas 2 semanas, digamos, para la propaganda de los candidatos, porque Fujimori tiene 4 o 5 spots. Fuera de la posibilidad de comentar encuestas públicamente. Fuera del hecho de que si hay un rush final, la televisión pasaría solamente las manifestaciones de Fujimori, probablemente no va a pasar las de Toledo. ¿Pero qué cosa? Entonces, de repente ese rush final lo levanta un poco, ¿no? Pero ¿lo levanta a costa de quién? De Toledo. De Toledo. De los indecisos. Pero perdón, entonces hay un problema. No, los indecisos en realidad distribuyen su intención. En apoyo del 20%, ¿no? Siempre es ese porcentaje en toda elección. El punto es que esos indecisos distribuyen su voto en relación, un minuto, pues termino la idea, distribuyen su intención de voto más o menos como están
ubicados los candidatos. Yo no digo que no se pueda.